Buenas tardes, mi nombre es Marlene Ceballos, coordinadora de capacitación de GlobalInks. Les damos la bienvenida a la masterclass Cómo evaluar la madurez de sus prácticas de DevOps. Nos complace contar con su presencia. El día de hoy tendremos la participación de nuestro consultor Manuel García, quien es responsable de la oficina GlobalInks en Columbus, Ohio, para la venta de servicios de gestión y consultoría en disciplinas de gestión de TI. Es gestor del producto DevOps dentro de nuestra empresa. Ha colaborado en alianzas con organizaciones como el DevOps Institute y es creador de la herramienta Maturix IT. Durante los 12 años que ha colaborado con GlobalInks, ha sido expositor en eventos de DevOps Days en Estados Unidos, desempeñándose como enlace con clientes y socios estratégicos, además de ser creador de modelos y estrategias para la transformación digital, host y editor del podcast Future IT y panelista en la Universidad Iberoamericana en varias ocasiones. Es egresado de la licenciatura en informática, consultora en mejores prácticas de TI, especializado en gestión de servicios, gobierno y DevOps. En el pasado ha sido responsable del área de Service Desk de diferentes empresas del sector público y privado. Además, siguientes certificaciones: ITIL Fundamentos, COVID-5, Fundamentos y Auditor Líder en ISO IEC 20000, Resilia Fundamentos, Auditor de ISO 9001, Fundamentos y Auditor Líder de ISO IEC 27001, entre otras. La dinámica de la clase se manejará a través de preguntas acerca de los temas, las cuales iremos recibiendo exclusivamente en la sesión de preguntas y respuestas. Tendremos un espacio para contestar algunas a media clase y el resto al final de la misma. Cabe mencionar que si sus dudas son en relación con fechas y costos de próximos cursos, pueden solicitar informes a través del chat. Esta clase cuenta con un valor de 3 PDUs que podrán hacer válidos de forma inmediata. Nuevamente, bienvenidos. Adelante, Manuel. Gracias, Marlene. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en esta presentación. Vamos a poner esto acá. Bien, pues como ya decía Marlene, el objetivo de esta clase es entender cómo podemos evaluar las capacidades organizacionales de DevOps, obviamente en nuestra organización. Sabemos que DevOps es una tendencia hoy en día. Muchas empresas están implementando, adoptando DevOps. Y hay diferentes ideas de qué es DevOps. Algunas empresas piensan que con implementar una metodología similar a Scrum, pero un poquito más ágil, entonces ya están haciendo DevOps. Es muy conocido el famoso CI/CD, integración continua, entrega continua, que proporcionan algunas herramientas. Es parte de DevOps, pero no es todo en DevOps. Y bueno, no se diga los fabricantes, ¿no? No va a faltar el fabricante que llegue con el cliente y le diga: yo te ayudo a hacer DevOps, cómprame mi producto y ya vas a hacer DevOps. Pero realmente son solamente componentes de DevOps, porque DevOps abarca más que un producto o una herramienta o una tecnología o una sola práctica. Ahorita vamos a recordar un poco qué es DevOps, qué abarca y por qué es importante tener esta noción general en toda la organización de TI de qué implica hacer DevOps. Y llevándolo esto al contexto de nuestra plática del día de hoy, es importante poder medir cuáles son las capacidades de DevOps en nuestra organización, estemos o no haciendo DevOps. Si lo vamos, la clave es que lo vayamos a hacer, ¿no? Si no lo vamos a hacer, pues ni meternos en el tema. Pero lo estemos haciendo ya o tengamos pensado hacerlo a futuro, es importante evaluar las capacidades, porque muchas de las prácticas o de las cosas que lleva a cabo actualmente una organización que todavía no se mete al mundo de DevOps, le van a servir para poder adoptarlo o desarrollarlo de la mejor manera posible. Entonces, vamos a entender un poco digamos, el contexto de cómo hacer una evaluación de DevOps y por qué es importante, ¿no? Sabemos que DevOps es la evolución del conjunto de marcos y mejores prácticas que se han venido manejando en las organizaciones de TI desde hace algún tiempo, tales como ITIL, por ejemplo. Y la necesidad de DevOps ya lo hemos platicado en otras clases anteriormente, no es el propósito de esta presentación, pero el propósito de DevOps pues es ayudarles a las empresas a eliminar esas barreras que existen entre las áreas de desarrollo y las áreas de operaciones, que al final frenan la velocidad de entrega de nuevas funcionalidades y de innovación a los clientes y al negocio,
y por tanto pues se genera un cuello de botella, ¿no? En el paso de desarrollo a operaciones. Históricamente las áreas de desarrollo de software han adoptado prácticas ágiles y se mueven a velocidades más rápidas en términos generales que las áreas de operaciones, porque estas últimas han estado trabajando con procesos durante mucho tiempo y estos procesos hoy en día son muy robustos y representan, como ya decía, un cuello de botella en muchos casos. Entonces DevOps lo que busca es hacer que esta agilidad permee a toda la organización desde desarrollo hasta operaciones y bueno, tiene muchas implicaciones, pero no es el propósito de esta clase, ¿no? Pero algo que sí vale la pena recordar es precisamente qué es DevOps, ¿no? DevOps se define como un movimiento. DevOps es algo que ha generado la comunidad para la comunidad. ¿Cuál comunidad? Pues la comunidad principalmente de desarrollo de software. Curiosamente, la necesidad de DevOps surge en las áreas de desarrollo de software al darse cuenta que a pesar de los esfuerzos que ellos han estado poniendo en aumentar la agilidad y la velocidad de sus prácticas, las nuevas funcionalidades y el software tarda mucho en llegar al negocio. Entonces, la gente de la industria de desarrollo de software levantó la mano y dijo, oye, es necesario que las áreas de operaciones también adopten esta agilidad que nosotros llevamos trabajando en desarrollarla mucho tiempo, ¿no? Entonces, más o menos de ahí surge el movimiento de DevOps y de las primeras veces que se mencionó este concepto de DevOps habrá sido por ahí de 2012, si no mal recuerdo. Y cuando alguien lo puso sobre la mesa, que fue un consultor que tiene una consultoría en Bélgica, cuando él puso el tema sobre la mesa, muchas empresas, generalmente transnacionales, levantaron la mano y dijeron, oye, qué interesante que pongas este tema sobre la mesa, porque es algo con lo que nosotros ya venimos trabajando desde hace tiempo. No lo llamaban DevOps, pero ya tenían ese concepto de tenemos que llevar la agilidad más allá de Scrum y más allá del área de desarrollo de software. Tenemos que llevarla también a las áreas de operaciones de la organización. Entonces, se empezó a generar mucho intercambio de información y se empezaron a definir lo que hoy en día ya son mejores prácticas de DevOps, pero no hay un marco definitivo, no hay un marco de referencia o una publicación que sea como la Biblia de DevOps, como en el caso de ITIL, que existen las publicaciones de ITIL y lo que ellos dicen, eso es, o un estándar como ISO, ¿no? En el caso de DevOps no es así, por tanto se define como un movimiento, porque es algo que se generó en la comunidad, los usuarios de DevOps son la misma comunidad y se mantiene en constante cambio. Constantemente hay nuevas prácticas, mejores prácticas, nuevas disciplinas, nuevas herramientas que se suman a este movimiento y es algo que está evolucionando a una velocidad impresionante. Ahorita está muy de moda, por ejemplo, el concepto de Site Reliability Engineering. Cada vez hay más prácticas y ya lo están incorporando con temas de inteligencia artificial, machine learning y otras cosas que vienen muy fuerte, muy prometedoras, pero todo orientado a entregarle beneficios al negocio. No perdamos de vista que este es el objetivo final de una iniciativa de DevOps en una organización, que el negocio se vea beneficiado por la velocidad y la agilidad en todas las áreas de la organización de TI. Entonces, volviendo a la definición, DevOps es un movimiento que implica también una filosofía, una cultura o una ideología que promueve un conjunto de principios, prácticas, valores, y bueno, dentro de las prácticas hay temas de automatización, de Lean, ahorita las vamos a repasar. Todas estas definiciones, todo este concepto se toca a detalle en el curso de Fundamentos de DevOps. No lo vamos a cubrir en esta presentación porque no nos da el tiempo. Ya anteriormente tuvimos una masterclass de qué es DevOps. Pero bueno, para los que no lo recuerden, tenemos este repaso muy breve, ¿no? Para que DevOps funcione, no es algo que se deba implementar solamente en un área, solamente en el área de desarrollo de software o solamente crear un equipo de DevOps, que ha sido uno de los errores que han cometido muchas empresas. Para que DevOps funcione, se tiene que dar un cambio cultural en toda la organización. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si
Imaginemos que la organización de TI es una cadena, que realmente lo es, ¿no? Es una cadena de elementos que la información va pasando de una a otra, ¿no? De un eslabón a otro. Entonces, es bien sabido que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, si queremos eh, lograr la agilidad en una parte de esa cadena, que es la organización de TI, pero otras organizaciones todavía se mueven a velocidades muy lentas, pues al final, cuando la información llegue al negocio, pensando en nuevas funcionalidades, servicios digitales para la transformación digital del negocio, entonces la velocidad se va a ver reducida por esos eslabones débiles en esa cadena que es la organización de TI. Por tanto, para que DevOps pueda entregar las promesas que pretende lograr, se requiere que haya un cambio cultural en toda la organización de TI, no solamente en unas áreas, sino en toda la organización. Es importante tener eso en mente. Como parte de DevOps, se busca mejorar la relación entre las áreas de desarrollo y operaciones. También históricamente ha habido muchos conflictos entre las áreas de desarrollo de software y la gente de operaciones. Se echan la culpa unos a otros de que el software está fallando por culpa de la otra parte o que el servicio no funciona porque los otros hicieron algo mal, pero nunca asumimos, estando en un área o en la otra, nunca asumimos esa responsabilidad compartida de decir, a ver, todos somos la misma organización y el servicio que entregamos es responsabilidad de todos nosotros en conjunto. Entonces, en eso radica parte del cambio cultural que se tiene que dar en DevOps, en que se mejore esa relación de desarrollo y operaciones, pero no para ser amiguitos y llevarnos bien y salirnos a comer juntos, no, sino para que la organización de TI como un sistema, como un motor, funcionen todos los engranes perfectamente bien integrados para poder entregar ese valor y esos beneficios y sobre todo esa velocidad de innovación que el negocio requiere para subirse al tren de transformación digital. Porque de ahí viene la necesidad de DevOps, en la necesidad de los negocios de convertirse en negocios digitales. Más aún ahora con la pandemia, todo tiene que ser digital y el negocio que no se suba a la transformación digital, pues se va a quedar afuera, ¿no? ¿Y quién habilita la transformación digital? Pues la organización de TI. Entonces, DevOps es algo que está ayudando a muchas organizaciones a lograr esa velocidad, esa integración que se requiere entre las áreas de TI para poder servir mejor al negocio. Para lograr esto, el tercer punto, DevOps se enfoca muy fuertemente en mejorar la comunicación y la colaboración entre las áreas. No pensemos por esto que con una herramienta de colaboración ya vamos a lograr tener comunicación entre todas las áreas y todos vamos a ser felices. No, se necesita un cambio cultural y esto abarca varias cosas también. La automatización y nuevas herramientas son importantísimas porque sin ellas pues no podemos tener una parte vital de DevOps, que es la automatización de tareas que anteriormente se hacían de forma rutinaria. ¿A qué me refiero? Pruebas automatizadas, por ejemplo, integración de código, entrega continua del código, liberaciones automatizadas, despliegues automatizados, incluso todas las actividades que tienen que ver con lo que se conoce como el pipeline de desarrollo de software o el canal de despliegues, que tiene un montón de etapas, dependiendo de la organización. Bueno, son como 8 etapas más o menos. Y estas etapas, pues, en un ambiente tradicional se gestionan de manera muy manual, muy mecánica, digamos, pero controlado por los humanos. Y lo que se está buscando con DevOps es que muchas de esas tareas repetitivas que hacían las personas ahora sean hechas por herramientas, de tal forma que el programador solamente mete una línea de código y prácticamente en tiempo real se está haciendo el QA, se están haciendo las pruebas, pruebas funcionales, no funcionales, las pruebas de seguridad, se está haciendo todo el staging, se está haciendo toda la preparación, digamos, de la infraestructura que se va a requerir para soportar esa nueva funcionalidad que los programadores están codificando. E incluso se puede hacer el despliegue de ese código en tiempo real. Entonces, en cuanto el programador hace el commit de su código, hay una cadena de herramientas que funcionan haciendo todas estas validaciones en un ambiente ya maduro de DevOps y se pueden hacer estas liberaciones
automatizadas. De ahí que seguramente han visto en algunos reportes o material de marketing de DevOps que las organizaciones que han adoptado DevOps hacen cientos o miles de liberaciones por día, porque cada vez que uno de los programadores hace un commit, entonces se hacen todos esos pasos de manera automatizada y se hace un despliegue y una liberación incluso de manera automatizada. Entonces, DevOps sin las herramientas no va a funcionar tampoco. Entonces, las herramientas, y no solo las herramientas, sino cómo se usan esas herramientas y cómo se integran, es también parte importante de DevOps. Y DevOps no es solamente de hacer las cosas rápido y al aventón por generar nuevas funcionalidades para el negocio y habilitar la innovación. No, también DevOps nos ayuda a equilibrar esa velocidad de innovación que se requiere con la confiabilidad y estabilidad que requiere operaciones. Porque aunque parezca increíble, un ambiente automatizado va a ser, un ambiente de operaciones, un entorno de producción automatizado, va a ser, si está bien automatizado, va a ser más confiable y más estable que un ambiente donde las tareas se llevan a cabo de manera manual. ¿Por qué? Pues porque el error humano sabemos que es el más común de todos los errores, ¿no? Y cuando estamos haciendo las cosas manualmente, si nos distraemos porque nos habló, nos sonó el teléfono, nos llegó un correo, lo que sea, esa tarea es muy probable que ya no salga mal. Entonces, si le delegamos esas actividades repetitivas a las herramientas y a la automatización, entonces esas tareas se van a hacer consistentemente bien y esto pues va a beneficiar a toda la organización. Entonces, no perdamos de vista o recordemos estos conceptos, todo esto es parte de DevOps y no son los elementos aislados, sino la suma de todos ellos en conjunto, lo que le da este valor a las organizaciones que hoy en día están adoptando DevOps. Y por otra parte, vamos a entender qué no es DevOps, ¿no? Bueno, hay que recordar qué no es DevOps, solamente para, si quedan dudas por ahí, si quedan algunos paradigmas que haya que aclarar, bueno, recordemos que DevOps no es un adjetivo que describa un puesto de trabajo o un equipo específico. Ya lo decía anteriormente que hay empresas que forman un equipo de DevOps. Se vale como parte de una implementación o una adopción de DevOps, pero no es todo. Un equipo de DevOps no va a hacer todo el trabajo porque al final creamos un silo que colaboran y se comunican bien dentro de ellos mismos, pero los demás silos, desarrollo, operaciones, QA, los de testing, los de plataformas, todos ellos siguen aislados. Entonces, un solo equipo de DevOps no va a solucionar el problema. Y más aún, hay empresas que han creado este puesto de ingeniero de DevOps y que con una persona pretenden solucionar todos los problemas que tienen. Y la realidad es que eso no funciona, ¿no? Ya está demostrado que eso no funciona. DevOps no es algo que sea solo el boleto, por decirlo así, de la gente de desarrollo de software. Las operaciones, las áreas de producción, la gente de soporte técnico se tienen que sumar a la iniciativa de DevOps. Si DevOps lo hace desarrollo de software, vamos a tener una fábrica de software con capacidades impresionantes y vamos a seguir implementando estos servicios que desarrolla esta fábrica enorme de manera muy rudimentaria. Y entonces al final el negocio va a seguir recibiendo a cuentagotas estas nuevas funcionalidades que hoy en día requieren de manera masiva para poder ser negocios digitales. Entonces, DevOps no es nada más responsabilidad de la gente de desarrollo, también de la gente de operaciones y también de los de QA, también de los de soporte, también de los de relación con el cliente. Realmente los stakeholders de DevOps, bueno, de Dev y Ops como grupos son muy extensos, no son solamente desarrollo de software y los de operaciones, no es toda la organización de TI realmente. Incluso los proveedores que usamos para montar o diseñar nuestros servicios son parte de los stakeholders de Dev o deberían ser parte, ¿no? DevOps no es una forma de eliminar a la gente de operaciones de TI. Hay por ahí algunas corrientes o ideas que promueven este concepto, ¿no? De que con DevOps ya no vas a necesitar a gente de operaciones. Y entonces a la gente de operaciones de TI no le gusta el concepto porque dicen, me van a correr. Porque hay algo en DevOps que, y es cierto, que muchas de las tareas que tradicionalmente hacen los equipos de operaciones, como por ejemplo las liberaciones manuales,
o la preparación de toda la infraestructura para montar un nuevo servicio, todo esto se hacía de manera manual. En un modelo de DevOps se busca que se haga desde el área de desarrollo, lo que se conoce como mover los elementos a la izquierda. O sea, si lo vemos como un flujo de izquierda a derecha, donde está desarrollo en la izquierda y operaciones en la derecha, moverlo hacia la izquierda. Eso quiere decir que lo que hacía operaciones ahora lo haga desarrollo. Y en eso radica precisamente este concepto que les decía de Site Reliability Engineering. Consiste en que los programadores pasen al menos la mitad del tiempo que trabajan en la empresa administrando servicios en el área de operaciones. Y esto es simplemente para que el programador pueda entender correctamente cómo funciona el servicio en producción, cómo funciona el ambiente de producción, y que cuando programe al tener este conocimiento amplio de cómo funciona el ambiente de producción, entonces sus desarrollos van a ser mucho mejores porque conoce las condiciones en las que va a correr el software que está codificando o desarrollando. A grandes rasgos en eso consiste este concepto. Entonces diríamos, bueno, y ahora entonces, ¿qué va a hacer la gente de operaciones? Si me estás diciendo que todas las pruebas, todo el staging, todas las liberaciones incluso se van a hacer de forma automatizada al momento en el que el programador hace el commit de código. Bueno, pues la gente de operaciones, créanme que hay mucho trabajo que se puede hacer en el ambiente de producción, con los usuarios, con el negocio, entendiendo los requerimientos del negocio, proyectando cuáles van a ser los requerimientos a futuro de la organización, y todo eso pasárselo al área de desarrollo para que ellos vayan trabajando en preparación para ese futuro, ¿no? Entonces, no se busca, solo para aclarar, no se busca que la gente de operaciones desaparezca, se busca que la gente de operaciones evolucione, que las tareas, digamos, de retrabajo y de andar reparando errores y apagando fuegos, todo eso, desaparezcan en la medida de lo posible. Nunca van a desaparecer al 100%, pero se busca que se disminuyan lo más que se pueda al hacer desarrollo, un desarrollo de software, valga la redundancia, más estable, más robusto, más resiliente, y que la gente de operaciones tenga tiempo para otras cosas que también ayuden al negocio a innovar y a crecer y a ser cada vez mejor. Entonces, solo para aclarar, DevOps no busca eliminar a los equipos de operaciones, busca que estas personas evolucionen, ¿no? Estos roles evolucionen. DevOps no es nada más un conjunto de herramientas que se enfocan en la automatización. Implica también considerar el cambio cultural que se requiere para que esto funcione adecuadamente, ¿no? Si las personas no tienen la mentalidad correcta en la organización de TI para poder trabajar a este ritmo con esta eficiencia, digamos, por más herramientas que les compremos, por más herramientas que se habiliten, no se van a usar correctamente. Va a seguir habiendo fugas de errores, va a seguir habiendo una mala calidad de código, van a seguir habiendo bugs, van a seguir pasando los incidentes y nada va a cambiar para el negocio. A lo mejor internamente sí vemos algún beneficio, pero el negocio va a seguir viendo el mismo desorden que llevan viendo muchos años. Y DevOps tampoco es pura flexibilidad de autonomía, que cada quien haga lo que quiera como quiera. Aquí no hay procesos, aquí no hay controles. Ese es un punto de vista muy radical de DevOps que algunos promotores de DevOps enfatizan. Pero la verdad es que no, DevOps sí tiene procesos, sí tiene controles, que sean procesos ágiles y mucho menos robustos de lo que eran anteriormente, eso es otra cosa, pero sigue habiendo procesos, sigue habiendo controles, sigue habiendo métricas y es de hecho uno de los aspectos importantes o más importantes de DevOps. ¿Cuáles son, en resumen, los aspectos entonces que abarca DevOps? Es muy bien conocido el acrónimo de CALMS, por sus siglas en inglés, que es la cultura. Para que DevOps funcione, ya lo he mencionado, pero lo reitero, para que DevOps funcione, tiene que haber una transformación en la cultura de la organización. Y este es un tema en el que podríamos aventarnos 3, 4 horas con mucho gusto y es un tema muy interesante porque es el tema que más se arraiga a las personas. ¿Qué es la cultura? Dice aquí la definición que es el conjunto de principios, creencias y valores de las personas en la organización. Entonces, la cultura es
algo que está en la organización, pero se define por cómo se comportan los individuos que pertenecen a esa organización. Entonces, ¿qué es primero, la cultura o el comportamiento? En el curso de DevOps siempre tenemos una discusión sobre este tema y decimos, bueno, es que es como el huevo o la gallina. Cuando tú llegas a trabajar a una empresa donde todos se salen, digamos, entran a las 9, bueno, ahorita ya con la pandemia todos en casa, ¿no? Pero pensemos cuando había oficinas, cuando íbamos a trabajar en la oficina, llegabas a la oficina 9 de la mañana y todos se iban a desayunar. Y la oficina estaba vacía de 9 de la mañana a 10, 10 y media, por ejemplo, ¿no? Y era algo bien visto. Y cuando tú entrabas a trabajar ahí, tarde o temprano, adoptabas ese hábito, adoptabas ese patrón, ese comportamiento que tus compañeros de trabajo te contagiaban. Y después a lo mejor te cambiaste de trabajo y llegaste a otra empresa donde eran bien negreros y la gente tenía que llegar a las 8 de la mañana porque el que no llegara a las 8 de la mañana, el jefe lo regañaba y a los 3 retardos lo corrían, por ejemplo. Y entonces todos eran bien puntualitos y nadie ni siquiera hablaba, era un ambiente muy tenso, no había comunicación entre los equipos y era una cultura completamente diferente. Y tú adoptabas esa cultura. Entonces dices, bueno, si yo me comporto de una forma, o sea, yo tengo mi manera de comportarme, ¿por qué cuando llego a trabajar a una empresa adopto la cultura o el comportamiento de los demás? Entonces, ¿qué es primero, la cultura o el comportamiento del individuo? Y es un debate, es algo que es padre debatir, pero la verdad es que van de la mano. Uno define al otro y en ambos sentidos. La forma como se comportan los individuos es lo que determina la cultura de la organización, pero también la cultura que tenga una organización influye en cómo se comportan los individuos. Entonces, cuando hablamos de transformar la cultura de la organización de TI para que DevOps funcione adecuadamente, estamos hablando de que tenemos que desarrollar una cultura con los atributos que vienen aquí en la lámina, una cultura de confianza, de alta confianza, de seguridad, donde la gente se sienta segura de expresar sus opiniones, de experimentar, de colaborar con otros equipos, que no haya culpables, por ejemplo, en caso de que ocurra un error por algo nuevo que intentó hacer algún equipo, donde no haya miedo, donde la gente se sienta libre de trabajar y de experimentar y probar cosas nuevas. Ese es el tipo de cultura que requiere DevOps. Y entonces, ¿cómo transformamos la cultura de nuestra organización hacia una cultura de DevOps? Si parece que la cultura es más grande que el hábito de las personas, bueno, pues hay que empezar con un grupo de los llamados champions o los campeones, digamos, los líderes en la organización, donde la alta dirección tiene que predicar con el ejemplo y empezar a desarrollar este nuevo comportamiento. Cuando las demás personas en la organización vean este comportamiento de los líderes y vean los resultados que genera este nuevo comportamiento, entonces ellos se van a sumar a ese esfuerzo. Y poco a poco los nuevos comportamientos se van comiendo, por decirlo así, a los comportamientos antiguos que no generaban ningún beneficio para la organización. Entonces, en eso consiste la C del acrónimo de CALMS, de la cultura que se requiere en DevOps, ¿no? Lo mencioné a muy grandes rasgos, es mucho más profundo el tema, muy interesante, y por sí solo, pues es el cambio organizacional, ¿no? Es la disciplina del cambio organizacional que va muy de la mano con una adopción exitosa de DevOps. El siguiente aspecto que abarca DevOps es la de automatización. Ya hemos platicado en la lámina anterior por qué es importante la automatización, qué beneficios entrega. Y pues básicamente es reducir el error, reducir el desperdicio, que va de la mano con el siguiente aspecto también que es Lean, para que el negocio reciba funcionalidades o software más limpio, servicios más limpios, libres de error, que no haya incidentes en producción, que el usuario esté más contento. Está muy de moda ahorita, se habla mucho del customer journey o la experiencia del cliente o del usuario con el servicio que le da la organización. Y todo eso, la automatización nos ayuda a soportarlo para que sean una mejor experiencia de nuestro cliente, ¿no? Servicios más estables, menos errores, menos retrabajo, menos bomberazos, como les llamamos en México, menos fuegos. En fin, la automatización es clave en DevOps.
Y otro aspecto importante es que tiene que ver un poco también con automatización es Lean. El concepto de Lean es un concepto que viene de la industria de la manufactura, que se generó cuando se dio el boom industrial, en donde las líneas de producción necesitaban reducir la cantidad de desperdicio que se generaba en su industria, ¿no? En la línea de producción. Desperdicio en materias primas principalmente, desperdicio en tiempos de espera, desperdicio en tener demasiada producción o tener demasiado espacio de almacenamiento y no tener suficiente producción. En fin, un montón de áreas que abarcó esta disciplina de Lean Manufactura. Y hay una gráfica por ahí en alguno de nuestros cursos que muestra cómo Lean fue evolucionando. Inicialmente el foco de no generar desperdicio o evitar el desperdicio estaba en manufactura, pero después fue avanzando hacia diferentes etapas. Fue avanzando, por ejemplo, hacia la parte de servicio al cliente. Después el foco se puso en las áreas de marketing y ventas. Y hoy en día el concepto de Lean o el foco de Lean está en la organización de TI. ¿Por qué? Porque la organización de TI es la nueva línea de producción de los negocios. En los años 40, 50, los negocios dependían de fabricar productos, ¿no? Generar productos para el consumidor. Y en eso consistía la industria, en manufactura. Y entonces lo que se tenía que optimizar pues era la línea de producción. Hoy en día, ¿de qué viven los negocios? Pues de servicios digitales. ¿Quién entrega o quién genera, quién fabrica, por decirlo así, estos servicios digitales? Pues la organización de TI. Entonces, el foco de Lean ahorita está en la organización de TI para optimizar tiempos, para optimizar recursos, para que no haya desperdicio y no haya elementos, actividades, tareas que se estén haciendo que no le generen o no le agreguen ningún valor al negocio. Lean lo que busca es el trabajo que genera valor, maximízalo, pon toda tu atención ahí. El trabajo que tienes que hacer por cumplimiento, porque tienes que cumplir con una ley, con una regulación, con una política interna, incluso con tu proceso, con lo que quieras, pero que es algo inútil, digamos, que no le agrega ningún valor al cliente, pero lo tienes que hacer, minimízalo. Y el trabajo que definitivamente no agrega ningún valor y no es requerido por nadie, elimínalo. Eso es parte de los principios de Lean. Y esto es un elemento bien importante en DevOps, porque si tenemos un proceso que tiene un montón de pasos, validaciones, autorizaciones, y va y viene la información y da vueltas para poder ejecutar algo, lo que sea, un paso en el proceso, pues es algo que va a generar un montón de desperdicio. Entonces, DevOps necesita que las cadenas de valor estén optimizadas lo más que se pueda para que no existan estos pasos innecesarios en los procesos, en los flujos de trabajo, para que la información fluya de manera libre y de manera ágil. Y eso es un principio también de agilidad. Lean va muy de la mano con los conceptos de Agile también. El siguiente aspecto importantísimo en DevOps es la medición y es parte de lo que vamos a presentar más adelante en esta presentación, que es cómo mides, cómo evalúas las capacidades de tu organización. Esto es medición. ¿Por qué es importante medir? Porque si no lo mido, no lo puedo mejorar. Entonces, ¿cómo voy a saber que le estoy entregando mejores resultados al negocio? Pues tengo que medir, ¿no? Hemos trabajado muchos años con los llamados KPIs, pero ahorita ya casi no se usan los KPIs, bueno, sí se usan, pero están más de moda los llamados OKRs o OKRs, la O creo que es Organizational Key Results, Objectives and Key Results, una cosa así, que son no mediciones técnicas, no mediciones internas, sino mediciones que tienen que ver con el resultado que vas a lograr. Los consultores de DevOps hacen mucho la analogía y dicen, el KPI es como el tablero de tu carro. El tablero de tu carro te dice cuánta gasolina tienes, a qué presión están tus llantas, a qué temperatura está el aire acondicionado, cuál es la temperatura del motor, y te da un montón de mediciones de tu vehículo, ¿no? Del elemento en el que tú estás manejando para llegar a algún lado. Pero ninguna de esas mediciones me va a decir si voy a tiempo para la reunión que tengo a las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿no?
ninguna de esas mediciones me dice cómo está el tráfico. Entonces, un GPS, por ejemplo, es algo más relacionado con los OKRs, o una analogía más apegada a los OKRs, porque el GPS me dice cuánto tráfico puedo esperar que haya y me da más o menos una hora a la que se estima que yo llegue por la ruta que tengo seleccionada, y puedo seleccionar también otras rutas. Entonces, en ese sentido va la medición de DevOps, no medir solamente lo que tengo internamente como el tablero del carro, que son los KPIs, porque esos son infinitos, hay un montón de cosas que puedo medir internamente, sino más bien medir cómo voy en relación con los objetivos y las metas que tengo que lograr para que mi negocio obtenga los beneficios que espera recibir a través de la organización de TI en este mundo digital. Entonces, la medición de DevOps es muy, muy importante, pero una medición que tenga que ver con el negocio, no con todo lo que yo puedo hacer internamente en TI, todo lo que pueda medir. Habrá cosas que son importantes operativamente, pero la medición en la que se enfoca DevOps es métricas significativas que te ayuden a lograr los objetivos que tienes que lograr para que el negocio también pueda lograr sus objetivos. Y como parte de esa mejora continua, pues, como parte de la medición es bien importante también llevar a cabo la mejora continua. El tema que vamos a abordar el día de hoy de cómo haces una evaluación de capacidades es parte de esa mejora continua. Y por último, el quinto aspecto del CALMS de DevOps es la compartición. DevOps se trata de compartir experiencias, compartir conocimientos, compartir ideas, compartir responsabilidades. Todo es compartición. Si cada área tiene su propio conocimiento, si cada área tiene sus propias metas diferentes de un área a otra, por ejemplo, pues ¿a dónde va a llegar la organización? A ningún lado, porque todos estamos remando en sentidos diferentes y el barco anda ahí como dando vueltas, ¿no? Entonces lo que necesitamos es remar todos en la misma dirección y al mismo ritmo, y para eso pues se requiere una cultura compartida, metas compartidas, responsabilidades compartidas. Entonces estos son los aspectos que abarca DevOps, y aquí termina nuestro resumen de qué es DevOps, qué no es DevOps, qué implica y demás. Y el siguiente tema que vamos a ver tiene mucho que ver, ya nos va a conectar con el tema de nuestra presentación. Pero no sé si en este punto hay algunas preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver algunas preguntas relacionadas con esta parte del tema. Hola Manuel, pues no, de momento no tenemos ninguna pregunta de parte de la audiencia. Perfecto, gracias Marlon. Continuamos entonces. Entonces, dejemos aquí nuestro resumen de DevOps. Ya entendimos qué abarca, qué implica. Y es bien importante entender este concepto, las capacidades organizacionales. ¿Qué es una capacidad organizacional? Una capacidad organizacional es la habilidad o la facultad que tiene una organización o un equipo de personas para lograr una meta, un objetivo o un resultado. ¿Qué elementos conforman una capacidad organizacional? Pues los llamados People, Process, Technology, ¿no? Gente y las habilidades que tienen, las prácticas y los procesos que existen en la organización, y las herramientas y la tecnología que tiene la organización. Pensemos en términos prácticos. Una capacidad organizacional es, quizás, pensando en el ejemplo más común que todos podemos entender muy bien, la gestión de incidentes. La gestión de incidentes es un proceso nada más. Ese es un activo, un asset, un activo. Está aquí en la parte rosa del triángulo. Proceso de gestión de incidentes. Ok, ocurre un incidente. Cuando ocurre un incidente, tenemos un tablero que nos reporta cuando está ocurriendo ese incidente. Se nos cayó la red. Ah, bueno, pues tengo una herramienta que me ayuda a detectar cuando ocurre ese incidente. Y necesito una persona con ciertos conocimientos, ciertas habilidades, que sabe interpretar esa información y sabe qué pasos tiene que hacer para solucionar ese incidente que la herramienta me acaba de reportar. Entonces, tengo una herramienta, tengo un proceso y tengo una persona que tiene las habilidades y los conocimientos para resolver un incidente. Y entonces esa persona resuelve el incidente, y esa es la capacidad. La organización de TI tiene la capacidad de resolver un incidente
a través de un proceso que se soporta por una herramienta y que se lleva a cabo por una persona y sus habilidades. Entonces, las capacidades organizacionales son bien importantes porque son estas las que nos permiten lograr los objetivos y los resultados en la organización. El proceso por sí solo, la herramienta por sí sola, la persona por sí sola, solamente puede lograr una parte. La capacidad es el conjunto de los tres elementos funcionando para lograr este beneficio. Hay una pregunta en el chat, voy a aprovechar para responderla. ¿Cómo conviven DevOps y Scrum? ¿Pueden convivir ambas en un proceso de transformación digital? Totalmente. Scrum es parte de DevOps. DevOps sin Scrum se va a atorar mucho. ¿Por qué? Porque Scrum es una metodología para la gestión de proyectos ágil. Es algo que me dice, mira, en vez de que hagas todo tu proyecto completito y cuando lo termines lo liberes, simplemente desglósalo, divídelo, toma incrementos del producto y trabájalos en los llamados sprints, en periodos cortos de 2 semanas, y vas liberando estos incrementos del producto al cliente. Entonces, ese concepto es crítico para DevOps porque sin Scrum, imaginemos un proyecto en cascada en Waterfall gestionado con DevOps. Pues de nada va a servir toda la automatización que tengamos en DevOps si al final no estamos liberando nada hasta que terminamos todo nuestro proyecto, ¿no? Entonces, las iteraciones o el dividir el trabajo en pequeños grupos de Scrum es algo que se usa en DevOps todo el tiempo. Entonces, imaginemos que DevOps es Scrum, más automatización, más una cultura de aprendizaje, de un montón de cosas que, pues, repito, no es el tema de esta presentación, no me quiero desviar, pero sí, conviven los dos y DevOps necesita a Scrum forzosamente, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al tema de las capacidades organizacionales, es importante entender este concepto porque es en estas capacidades en las que nos tenemos que enfocar para que podamos ser exitosos llevándolo a nuestra materia, que podamos ser exitosos en esta adopción de DevOps. DevOps necesita ciertas capacidades organizacionales que vamos a ver ahorita en la siguiente lámina, pero en este contexto de capacidades organizacionales hay que entender que son estas el medio a través del cual la organización logra los resultados de negocio, tanto a nivel corporativo como a nivel de TI. Pensemos a lo mejor en una empresa común, telefonía. Pensemos en una empresa de telefonía celular. Una empresa de telefonía celular pues tiene que tener ciertas capacidades, que es pues mantener a sus usuarios comunicados, por ejemplo, ¿no? Ese es el servicio por el que los usuarios pagamos. No estamos comprando solamente un dispositivo móvil, un teléfono, no estamos comprando solamente un servicio de telefonía, sino un dispositivo, si no, no funciona. No estamos comprando solamente soporte técnico para cuando nos falla el celular o no tenemos línea, etcétera. Estamos comprando el conjunto de todo. Entonces, el negocio de la telefonía móvil depende de tener esta capacidad organizacional de mantener a sus usuarios conectados y eso es lo que hace que el negocio exista. De igual forma, la organización de TI que soporta al negocio de telefonía móvil, pues necesita un montón de capacidades organizacionales para que el negocio genere este valor para sus clientes al mismo tiempo. Entonces, ¿en dónde quedan las capacidades organizacionales en todo nuestro modelo, digamos, en toda nuestra estrategia de la organización? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, existe un concepto que está aquí muy abstracto, digamos, pero es un poquito más elaborado, pero el concepto se llama la cascada de metas y es parte de la metodología de gobierno de TI que nos da el marco de COVID-5. Y lo que nos dice este modelo es que las necesidades de los clientes, que son las oportunidades que están en el mercado para los negocios, es algo que simplemente sucede en la economía, por la situación del mundo, por los hábitos de las personas, por cómo se comporta la sociedad. Estas necesidades surgen por factores externos que no necesariamente tienen que ver con los negocios. Entonces, estas necesidades, como por ejemplo el mantenerse conectado en tiempo real o el tener llamadas virtuales como esta porque no nos podemos ver en persona, etcétera, son necesidades de los clientes y al mismo tiempo son oportunidades en el mercado.
Y eso solo sucede, es evolución. Los negocios definen sus metas, tanto metas del negocio como metas de TI, porque ya son uno mismo, con base en esas necesidades que tienen los clientes o en alineación con eso. Si estoy viendo que mis clientes tienen la necesidad de tener reuniones virtuales porque hay una pandemia en el mundo, bueno, pues entonces voy a poner un negocio que tenga las metas la meta de mantener comunicada a mi gente de manera óptima, de manera eficiente y a bajo costo, ¿no? Y sin riesgos. Entonces, esas van a ser mis metas. Y para que esas metas se puedan cumplir, necesito capacidades organizacionales, que es lo que venimos hablando en las últimas dos láminas. Esas capacidades organizacionales es bien importante tenerlas definidas. ¿Por qué? Porque de eso va a depender qué activos voy a utilizar. ¿Cuáles son los activos? Pues el People, Process Technology, gente, procesos, tecnología, información, etcétera. Para desarrollar o para establecer esas capacidades organizacionales en mi negocio, en mi empresa. Los procesos por sí solos no me van a servir. La tecnología por sí sola no me va a servir. La gente sin tecnología, sin procesos, va a ser un relajo y mucha frustración. Entonces, de lo que se trata es entender cuáles son las capacidades organizacionales que tengo que desarrollar y con base en eso, alinear a los diferentes activos que tengo en mi empresa para que en conjunto me ayuden a lograr esas capacidades organizacionales. Entonces, lo importante no es tener el proceso implementado, lo importante no es comprar la herramienta y configurarla, lo importante es habilitar la capacidad organizacional, porque este es el vehículo a través del cual el 4, va a lograr el 2, las metas del negocio. Entonces, es bien importante las capacidades organizacionales. Para que DevOps funcione correctamente, para que DevOps sea exitoso, existen ya están definidas cuáles son las capacidades organizacionales, que es lo que acabamos de ver, que se requieren para que la organización sea exitosa en DevOps, y son estas que vemos aquí. Están agrupadas en 4 categorías. La primera es liderazgo transformacional. La segunda es el desarrollo de producto con un enfoque de Lean. El tercero es una gestión o una dirección también basada en Lean, con algunas prácticas de eliminar el desperdicio. Y la cuarta categoría es la más común, la mejor conocida, que es la entrega continua. Tiene que ver con todas las prácticas o con todas las capacidades organizacionales técnicas y tecnológicas de automatización y demás. Entonces, estos son los 4 grupos y las que ven aquí listadas son las capacidades específicas que corresponden a cada categoría. No nos vamos a meter a detalle a ver cada una de estas porque nos aventaríamos un montón de tiempo, pero solo por mencionar algunas, por ejemplo, el tener una visión bien definida es crítico para el liderazgo transformacional. Si queremos transformar la cultura de nuestra organización, pero no hay una visión clara de a dónde queremos llegar y esa visión no es compartida por todos los equipos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, en eso consiste esa capacidad organizacional. Otra puede ser automatización de las pruebas, por ejemplo. No estamos hablando de una funcionalidad de una herramienta, estamos hablando de una capacidad organizacional que es automatizar las pruebas, que se logra con un montón de recursos. Se logra con modernizar nuestro proceso de pruebas, se logra con un conjunto de herramientas que nos ayudan a automatizar todas las pruebas y se logra con gente que tiene la mentalidad y las habilidades para usar estas herramientas y apegarse a esa práctica ágil de automatización de pruebas. Lo mismo, por ejemplo, integración continua. Integración continua no es algo que con una herramienta ya la instalamos y ya funciona, no. Hay que trabajar con esa cultura, con esa mentalidad, seguir el proceso o modificar el proceso que nos permita lograr la integración continua y así cada una de estas capacidades que están aquí listadas. Estas capacidades organizacionales que requiere DevOps es el mínimo necesario para un ambiente de DevOps que entregue los resultados que las grandes empresas como Amazon, Netflix,
Walmart, por ejemplo, Disney, Sony, etcétera, están logrando con sus adopciones o sus implementaciones de DevOps, ¿no? Hay más capacidades organizacionales que pueden servir, pero estas son como el mínimo necesario. ¿De dónde sale esta o de dónde tomamos esta lista de capacidades organizacionales? De un modelo que es el modelo de capacidades de DevOps de una publicación de un libro que se llama Accelerate, se publicó en 2018. Y este modelo es un modelo de uso libre y es un modelo que precisamente llegó a esta conclusión y dijo, para que las empresas puedan lograr los resultados que pretenden lograr con DevOps, necesitan estas capacidades agrupadas en estas 4 categorías. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque este es el modelo en el que se basa la herramienta que vamos a presentar el día de hoy al término de en la siguiente hora. El software se llama Maturix IT. Ahorita nos vamos a echar un clavado en él, vamos a ver cómo funciona, cómo se hace un assessment, qué reporte nos genera. Y ese modelo está basado en este modelo de Accelerate, ¿no? Y cada una de estas capacidades en el modelo de Accelerate se ligó a diferentes metas organizacionales que la mayoría de las empresas que estaban adoptando DevOps empezaron a identificar como críticas para lograr los beneficios que les da DevOps, ¿no? Entonces, es un conjunto de pain points o necesidades que tiene la organización con algunas metas también que han definido estas organizaciones. Y esas metas que resuelven esos pain points o esos puntos críticos se logran pues a través de las capacidades organizacionales, ¿no? Entonces, esto es nada más como referencia para dejar claro que es un modelo probado, es un modelo universal que se está usando a nivel mundial. Y otra de las cosas que es importante entender para lograr el propósito de esta presentación es entender por qué es importante llevar a cabo evaluaciones de madurez. Si la medición es uno de los aspectos del acrónimo de CALMS, de los 5 aspectos críticos de DevOps, pues entonces la mejora continua también lo es. ¿Por qué? ¿Por qué medimos? Pues para mejorar, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ya lo sabemos. Entonces, las evaluaciones de madurez son una herramienta que nos ayudan a medir precisamente cómo están nuestras capacidades organizacionales, qué tan bien estamos logrando con el conjunto de procesos, gente y herramientas que tenemos implementados, qué tan bien estamos logrando o desempeñando esas capacidades organizacionales. Y es lo que buscamos es lo que buscamos evaluar cuando hablamos de evaluar las capacidades de DevOps. No queremos evaluar qué también está tu herramienta, tu Jenkins o tu GitHub o tu versión, tu control de versiones. Queremos evaluar cómo está tu capacidad, ¿me explico? No el activo, no la persona, no el proceso, no la herramienta, sino la capacidad organizacional. Claro que en esa evaluación pues también va a ser importante atender los elementos independientes que nos ayudan a conformar esa capacidad organizacional. Entonces necesitamos como varias dimensiones que Maturix nos habilita, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero rápidamente recapitulando el tema de mejora continua, bueno, las evaluaciones de capacidades o evaluaciones de madurez son parte de una herramienta que nos habilita la mejora continua. Y lo que vemos aquí a la derecha es el ciclo de mejora continua, ¿no? El enfoque de mejora continua que adoptó ITIL y han adoptado otras metodologías también, que nos dice, bueno, ¿cuál es la visión? ¿A dónde quieres llegar? Siempre pongo un ejemplo de un atleta, ¿no? Mi visión es, quiero ganar el maratón de la ciudad de Nueva York. Bueno, esa es tu meta, esa es tu visión. Pero ¿en dónde estoy ahora? No, pues le doy 2 vueltas aquí al parque de mi casa y pues, me ahogo, ¿no? Bueno, pues entonces estás muy lejos de tu meta, ¿no? Quieres ser un atleta y ganar el maratón, pero das 2 vueltas al parque y ya te estás ahogando. Entonces, bueno, con una evaluación logramos entender en dónde estamos ahora, ¿no? Me pongo a correr, me evalúo, veo cuánto tiempo me tardé, qué distancia recorrí, ya tengo mi evaluación, ese es mi baseline, ¿ok? Ahí ya hicimos una evaluación de una capacidad que es correr y vi que salí muy mal, ¿no? Entonces, con base en esos resultados, lo que voy a hacer es voy a decir, bueno, estoy muy lejos de mi visión y está bien, se vale.
No necesariamente voy a decir, pues me voy a hacer un plan alimenticio y de ejercicio para que en 2 meses ya esté corriendo el maratón. No, tengo que definir un objetivo alcanzable y medible. ¿En dónde quiero estar? Bueno, pues mi primer paso va a ser a lo mejor que en vez de cansarme a las 2 vueltas al parque, le voy a dar 4. Bueno, pues ya tienes una meta, ¿no? ¿Cómo vas a llegar ahí? ¿Qué plan vas a hacer? No, pues me voy a salir a correr diario, voy a regular mi dieta, voy a dejar de comer comida chatarra, voy a tomar más agua. Y entonces te empiezas a hacer un nuevo hábito para llegar a esa meta que definiste con base en tu assessment, en tu evaluación. Y lo pones en práctica. Y conforme vas mejorando esas prácticas o esos hábitos, entonces te vas acercando a tu meta. Y te vas midiendo constantemente. Cada vez que sales a correr, te vas midiendo una evaluación tras otra, hasta que me doy cuenta que ya le estoy dando las 4 vueltas que me había propuesto sin cansarme y tengo energía todavía para más, ¿no? Entonces digo, perfecto, ya llegué ahí. Ahora lo importante es cómo sustentamos el cambio. Si llego a mi meta y digo, perfecto, bueno, como ya llegué a mi meta de las 4 vueltas al parque, entonces me voy a dar un mes de vacaciones, me voy a sentar en el sillón a ver la tele y a comer un montón de porquerías. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que otra vez vas a subir de peso y otra vez te vas a empezar a ahogar a la vuelta o a las 2 vueltas, ¿no? Entonces, no basta con lograr la meta, es importante sustentar el cambio. ¿Cómo sustentamos el cambio? Y esto es parte de la mejora continua. Bueno, pues manteniendo este régimen alimenticio y lejos de bajarle el ritmo, al contrario, aumentarlo. Y entonces este es un ciclo iterativo que va dando vueltas una tras otra y cada vez voy definiendo metas a corto plazo que me van acercando a mi visión. Y cuando menos me doy cuenta, ya estoy cerca de mi visión y a lo mejor ya estoy, si me lo propongo, ya estoy en el maratón corriéndolo y a lo mejor no lo gano la primera vez. Pero si yo sigo aplicando este modelo de mejora continua, tarde o temprano voy a ganar el maratón. Si tengo el talento, la fisionomía, las condiciones, ¿no? Puse un ejemplo muy burdo, pero en el mundo de DevOps funciona de la misma manera. Bueno, el mundo de los negocios realmente funciona de la misma manera. ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Pues ser una organización que le dé valor al negocio a través de facilitar la innovación y manteniendo el control en la parte de operaciones. Bueno, ¿en dónde estás ahora? ¿Cómo vas a saber en dónde estás si no haces una evaluación? ¿Cómo vas a saber en dónde quieres estar si no defines tu visión? ¿Se acuerdan que al principio de la presentación les decía que este modelo que vamos a presentar para evaluar capacidades de DevOps aplica tanto para empresas que ya están haciendo DevOps como para empresas que lo tienen pensado hacer? Pues es por esto, para saber cuál es mi visión y en dónde estoy ahora. Y con base en esa evaluación definir entonces en dónde quiero estar. Y con base en eso definir un roadmap de cómo voy a llegar ahí, ¿no? Porque entonces, si no tengo un plan, ¿cómo me voy a acercar a mi visión? Entonces es parte de lo que vamos a cubrir el día de hoy, de cómo hacer una evaluación de capacidades de DevOps para lograr este enfoque de mejora continua, ¿no? Todo enfocándonos a las capacidades organizacionales. Y aquí está nuestra herramienta. Aquí están las dimensiones que les decía. La herramienta Maturix. Maturix IT, de hecho, es una herramienta que nació originalmente para llevar a cabo evaluaciones de gestión de servicios de TI con base en ITIL versión 3. Pero desarrollamos un módulo exclusivo para evaluar capacidades de DevOps, ¿no? DevOps no se conforma por procesos, no son solo procesos, entonces por eso le llamamos capacidades de DevOps, ¿no? Y la herramienta que vamos a ver el día de hoy nos da resultados. El reporte nos arroja resultados en 3 dimensiones diferentes. La primera son las capacidades de DevOps, que ya las mencionamos en los 4 grupos o las 4 categorías del modelo de Accelerate, pero también nos va a decir cómo estamos en términos de los 3 activos que conforman las capacidades organizacionales, el People, el Processes y el Technology. La llamamos Practices porque en muchos ambientes ágiles la palabra proceso es mal vista, ¿no? Porque un proceso es sinónimo a cuello de botella. Entonces, mejor la llamamos prácticas. Se entiende mejor en ese contexto. Y no solamente en esas 2 dimensiones nos va a dar los resultados de
cómo estamos, qué tan bien o mal está nuestra organización, sino que también se va a cubrir una tercera dimensión, que son las dimensiones de DevOps, el CALMS, la cultura, la automatización, el Lean, la medición y la compartición. Entonces está bien interesante el reporte que nos arroja la herramienta. Ahorita ya vamos a pasar a esa parte. Antes vamos a ver nada más rápidamente las funcionalidades del software, porque nos da una perspectiva completa de nuestra organización. Las dimensiones organizacionales pues son activos de la organización y son, por decirlo así, como muy, muy técnicos, ¿no? Muy únicos de mi organización. Pero ¿de qué me serviría saber cómo está mi gente, mis prácticas y mi tecnología? Bueno, pero pues esos son los activos y dónde quedan las capacidades, ¿no? Entonces, por eso tenemos las dimensiones de DevOps, las 5 áreas de los 5 aspectos que cubre DevOps, para saber también esa gente, prácticas y tecnología que también están funcionando para lograr esa cultura que necesitamos lograr, esa automatización y cada uno de estos aspectos, ¿no? Y más aún, las capacidades de DevOps, pues ya mencionamos la importancia de las capacidades organizacionales. Entonces, dentro de cada una de estas 4, vamos a ver, me voy a regresar unas láminas estas. Realmente vamos a hacer un assessment de cada una de estas que están aquí detalladas, no de los grupos a nivel macro, sino de cada una de las instancias de capacidades organizacionales dentro de estos grupos, ¿no? Entonces, viendo esta perspectiva completa, podemos darnos una idea más holística, más clara, más robusta de cómo está nuestra organización y qué tan listos estamos para DevOps, en qué estamos bien, en qué estamos mal, qué es lo que tiene más prioridad o más urgencia para la organización. Y aquí están las funcionalidades. No solamente vamos a tomar esa radiografía, digamos, de cómo está la organización de TI en todas las áreas de DevOps, sino que nos vamos a enfocar también en los resultados, qué es lo que se quiere lograr. Y para llegar a eso, pues tenemos que identificar primero cuáles son las necesidades de la organización, cuáles son los pain points, qué es lo que le duele a la organización. Cuando vamos al doctor es por una de 2 razones, porque tenemos un check-up programado de manera preventiva, que pocos lo hacemos, o porque ya nos duele algo que no aguantamos y entonces nos urge saber qué es lo que nos está pasando, ¿no? Muchas empresas tienen esos pain points y están buscando ayuda. Entonces, lo que vamos a hacer con la herramienta primero, el primer paso es, vamos a identificar cuáles son los pain points de tu organización, qué le duele a tu organización. Con base en esos pain points, usando el modelo de Accelerate, el algoritmo de Maturix lo que va a hacer es, nos va a ayudar a determinar, o nos va a decir más bien la herramienta, cuáles son las metas de DevOps que son relevantes a mi organización. ¿Por qué quiero adoptar DevOps? No, pues porque HP, porque Netflix, porque todas estas empresas lo están haciendo. Bueno, ¿y tú para qué lo quieres? Pues porque tengo que, ¿no? Porque es lo nuevo. No, por eso los pain points. Te vamos a poner una lista y te vamos a decir, a ver, ¿te identificas con alguno de estos? Ah, fíjate que sí, esto, y esto, y esto. Y con base en esos pain points, te vamos a decir, bueno, entonces, la meta de tu organización no es, por ejemplo, aumentar la innovación, porque a lo mejor es un negocio muy tradicional que no requiere tanta innovación. Pero resulta que tus pain points determinan que la organización tiene muchos problemas de compromiso de sus empleados. Y entonces esa va a ser la meta por la que tú tienes que trabajar haciendo DevOps para aumentar el compromiso de los empleados dentro de tu organización. Estoy dando un ejemplo aleatorio, ¿no? Pero te vamos a ayudar a eso, a entender cuáles son las metas de DevOps relevantes a tu organización. Y con base en esas metas, vamos a decirte cuáles son las capacidades de DevOps estratégicas que van a tener un mayor impacto o van a generar un mayor valor para tu organización, para que logres estas metas que ya dijimos acá. Y después ya vamos a evaluar las capacidades reales de DevOps contra las mejores prácticas. ¿Cómo estás? Ahora sí tomamos la radiografía. ¿Cómo estás en relación con otras empresas que han adoptado DevOps, que han definido, digamos, esa línea base como de mejores prácticas, ¿no? Entonces te vamos a dar una radiografía de esas 3 dimensiones.
Vamos a analizar el desempeño de la organización desde esa perspectiva tridimensional, ya les decía, de DevOps, de los aspectos de DevOps, las capacidades organizacionales de DevOps, los aspectos de CALMS de DevOps y los diferentes activos, el People, Process, Technology. Pero no nos vamos a quedar ahí, te vamos a dar un roadmap de adopción, te vamos a decir, mira, con base en todo el escenario, toda la información que recabamos en el assessment, estos son los pasos que te recomendamos que sigas. Atiende primero estas capacidades de DevOps, atiende primero tu gente o atiende primero tu cultura o la mezcla que salga ahí en el reporte, porque es lo que más urgencia tiene. Y si atiendes estos elementos primero, pues vas a empezar a lograr los quick wins de tu adopción de DevOps y vas a poder empezar a ver los resultados de manera más rápida. Y el impacto, pues la entrega de beneficios va a ser mucho mayor. Te vamos a dar cuáles son los más prioritarios, los que tienen una urgencia media, los que tienen una urgencia baja. Y después te vamos a dar este reporte gerencial completo. Es un reporte instruccional donde aprendes mucho realmente de qué es DevOps, cómo funcionan todos estos elementos conjuntamente. Y es un reporte que puedes bajar en Word. No es un PDF que no le puedes hacer nada, no lo puedes bajar en Word. Y lo puedes editar, le puedes quitar, puedes tomar secciones de ahí, poner en un correo, como sea, para mantener informada a toda tu organización. El enfoque de Maturix es que es una herramienta para usarse a nivel organizacional más que a nivel usuario. Entonces, lo interesante es que pues esta información tú la puedes usar para comunicarla a otras áreas e ir mejorando, sin duda, la madurez de tus capacidades de DevOps. Entonces, esto es lo que vamos a cubrir en la demo de la herramienta. Pero antes hay aquí un anuncio que nos van a hacer. Sí, muchas gracias, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta masterclass. Y bueno, yo quiero comentarles que, bueno, Global Links cumple 25 años y por eso, bueno, ahora estamos promocionando este combo DevOps Week, que incluye 3 cursos y 2 certificaciones, tanto DevOps Fundamentals como DevOps Leadership y Leader Agile. Esta promoción es solo hasta el 30 de junio y bueno, por esta ocasión de 47,020 pesos, vamos a darlo por costo aniversario a 29,975 pesos. Si están interesados, bueno, nos pueden escribir o pueden mandar un correo a contact@globallinks.com. Si tienen algún ejecutivo que ya los atiende, pues con mucho gusto también les podemos mandar la información. Muchas gracias, Manuel. Eso es todo. Súper, gracias, Avi. Pues ahí está. Gracias, Manuel. Gracias, Avi. Pues ahí está. Muy buena oferta. Aprovechen. La verdad es que estos cursos de DevOps son muy buenos. Nos ayudan a entender mejor todos estos principios, parte de lo que mencioné al principio de esto. Y sobre todo, DevOps es algo que, ya lo decía, si no lo hace toda la organización, no se va a lograr un buen resultado, ¿no? O nos vamos a tardar más en cambiar esa cultura. Entonces, hay que capacitar a toda la gente en la organización de TI y créanme que solo así se va a ver un gran beneficio en la organización y pues al final el negocio es lo que se va a beneficiar. Y si crece el negocio, crecemos todos, ¿no? Entonces, hay que trabajar en pro del negocio. Aprovechen, esta oferta es muy buena. Entonces, ahora sí, vámonos a nuestra demo. Acá está. Esto para que vean que estamos en vivo y todo. Vamos a hacer la demo en la página real. Es maturix.com, maturixit.com es la página de esta herramienta desarrollada por Global Links. Ustedes pueden crear aquí una cuenta sin costo. Les digo, la herramienta está ahorita, el módulo de IT Service Management sí está restringido en la versión gratis. Lo pueden usar, pero van a tener funcionalidad limitada. Pero el módulo de DevOps, esto es importante, está disponible con su funcionalidad completa. No lo vamos a tener así para siempre. Le vamos a agregar nuevas funcionalidades que solamente van a estar disponibles para las personas que compren esta herramienta. El costo de la herramienta es más o menos de $15,000 al año porque se pretende que se use en toda la organización. Manuel, perdóname Sí. que te interrumpa.
Seguimos viendo la presentación de la promoción. Ah, perdóname, espérame, deja entonces. Si es que sabes, no me deja compartir la pantalla, voy a cambiar la aplicación. Perdón, ahí está. ¿Ya la ven? Listo, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, les digo, le vamos a agregar nuevas funcionalidades al módulo de DevOps y van a estar disponibles solamente para quien compre la herramienta. Les repito, el costo es más o menos de $15,000 al año para uso corporativo, que es el uso de esta herramienta. Pero ahorita el módulo de DevOps está abierto con toda la funcionalidad que vamos a ver hoy. Ustedes pueden crear su cuenta hoy mismo y pueden empezar a hacer uso de ella, ¿no? No sabemos cuánto tiempo más va a estar disponible con la funcionalidad completa, pero aprovechen ahorita que lo está, porque a lo mejor en cuestión de 2 o 3 meses ya lo vamos a restringir, ¿no? Entonces pueden crear su cuenta aquí, sign up, se registran nada más con datos básicos y ya les va a dar acceso tanto al módulo de ITSM como al de DevOps. Entonces ahorita para efectos de nuestra demo vamos a loguearnos al módulo de DevOps. Ya estoy logueado, por eso ya me lleva directamente al home. Y toda la herramienta está en inglés, está disponible solamente en inglés. Porque está hecha principalmente para el mercado de Estados Unidos, pero bueno, si dominan el inglés no van a tener ningún problema en usarla, ¿no? Y es muy intuitiva realmente. La manera como empezamos a trabajar en esta herramienta es yéndonos a la parte de assessments. Y lo que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo assessment. Le vamos a poner un nombre. Como es una evaluación continua, ya mencionábamos que es una parte de la mejora continua, pues se busca que se haga un assessment al menos cada 6 meses o cada año en la organización para saber qué también estamos avanzando, ¿no? Algunos de nuestros clientes hacen assessments mensuales, algunos otros trimestrales, y pues eso les permite ir viendo su avance, ¿no? O puedes hacer diferentes assessments en diferentes áreas de tu organización para ver cuál es la percepción o la percepción de madurez que tienen diferentes equipos, ¿no? Entonces, tú puedes crear los assessments que quieras, los puedes hacer de manera simultánea o con el paso del tiempo puedes ir generando uno nuevo, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí assessment de prueba, masterclass, y le ponemos aquí una descripción. Mi assessment puede estar protegido, lo que eso quiere decir es que solamente yo con mi usuario y mi contraseña voy a poder hacerle cambios a ese assessment. Si no lo protejo, los demás usuarios que forman parte de mi organización cuando crea una cuenta corporativa, ellos van a poder entrar a ese assessment y modificarlo también. Entonces, ahorita vamos a dejarlo abierto para el ejercicio. Lo creas y entonces se agrega a la lista de assessments que tienes aquí. Entonces le picamos aquí y ya nos lleva a nuestro assessment que acabamos de crear, ¿no? Entonces, en esta parte vemos algunas pestañas, que es realmente el orden sugerido en el que deberíamos ir trabajando el input, digamos, de información para nuestro assessment. Y aquí le vamos a poner, acá está el nombre del assessment, la descripción. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Y aquí le vamos a poner suposiciones. Esto es meramente una caja de texto donde vamos a poner cuáles son las suposiciones o las cosas que sabemos que son ciertas, ¿no? Podemos decir, bueno, DevOps se implementará en los siguientes 2 años. Podemos decir, el presupuesto es limitado. Solamente como un campo de notas, digamos, para tener claras cuáles son hay otra traducción de assumptions, no me acuerdo cuál es, pero como las suposiciones o cosas que sabemos que están pasando, ¿no? Y aquí vamos a poner a lo mejor restricciones, vamos a poner no todo el equipo está comprometido. Y es solamente para que en nuestro reporte tengamos una visibilidad completa del estado actual de la organización. Aquí vamos a poner la lista de departamentos o roles que son stakeholders del área de dev. Entonces vamos a poner desarrollo de software, vamos a poner QA, testing, vamos a poner proveedores, etcétera, ¿no? Y esto es nada más para tener
en nuestra mente y con todo el equipo a quien le presentemos este assessment o este reporte, que tengamos claridad de cuál es el alcance, cuáles son las áreas que se tienen que involucrar en este tema de DevOps, ¿no? Y lo mismo para la gente de operaciones. Entonces vamos a poner soporte, vamos a poner el Service Desk, vamos a poner a lo mejor plataformas, etcétera. Y el sponsor, pues es en caso de que haya una persona que esté, digamos, patrocinando esa iniciativa, pues simplemente lo aclaramos aquí, ¿no? Entonces vamos a poner que el sponsor soy yo. Guardamos los datos de nuestro assessment y nos vamos, ahora sí, a los pain points. Entonces, aquí las instrucciones dicen, selecciona todos los pain points que consideras que son actualmente relevantes a tu organización. Y es una lista de, no sé, 20 y tantos pain points. Creo que son 17, 20, no me acuerdo cuántos son. No, tampoco son tantos como para pasarnos ahí toda la tarde, ¿no? Pero la idea es leer cada una de estas situaciones y juntar a lo mejor a un equipo de personas, de gerentes de la organización de TI, a lo mejor con el director también, y hacernos este planteamiento y decir, a ver, ¿nos identificamos con esto, sí o no? Necesitamos que nuestro software esté más disponible al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cada vez que el usuario lo quiera usar, que el cliente lo quiera usar, esté disponible y queremos ampliar las horas de servicio de nuestro software. Ha presentado muchas caídas y entonces los usuarios están quejando. Pues sí, eso nos ha pasado, ¿no? Necesitamos que nuestra infraestructura y el software sean más resilientes o antifrágiles. Pues a lo mejor no estoy muy familiarizado con estos conceptos porque no he tomado el curso de DevOps, entonces pues, si no sé de qué se trata, lo dejo en blanco, ¿no? Necesitamos entregar más rápido, con calidad mejorada para mantenernos al ritmo del negocio y del mercado. Sin duda, ¿no? Eso es algo que nos pasa mucho. Necesitamos colaborar mejor con los socios de negocio y los clientes para proveer soluciones innovadoras. Pues sí, porque todo el tiempo se quejan de que nunca hay innovación y que nada fluye bien. Necesitamos que la gente esté feliz con sus trabajos. Pues no, para eso trabajan, para eso les pago, ¿no? Podemos decir, vamos a dejarlo así. Necesitamos mejorar el compromiso porque sabemos que eso mejorará la retención y la innovación. Yo no considero que esto sea importante, podemos decir, lo dejamos así. Y así nos vamos, ¿no? Uno por uno. No me voy a ir toda la lista porque no quiero hacer esto muy tedioso. Pero pensemos que estudiamos estos pain points, nos identificamos con algunos de ellos y marcamos todos los que consideremos que son relevantes a nuestra organización. Y una vez terminado ese ejercicio, que no debe hacerse a la ligera porque de aquí parte todo el resultado que nos va a dar el reporte, pero una vez que hacemos todo esto, les digo, a conciencia, hay que dedicarle unas horas quizás a discutir en grupo, en una sala de juntas, en una llamada, para seleccionar los pain points que realmente reflejen el estado actual de nuestra organización. Una vez que terminamos eso, entonces sí nos vamos a los cuestionarios. Y los cuestionarios son solamente 4 cuestionarios que están aquí. Si le picas aquí, te abre el cuestionario. Pero aunque son solamente 4 cuestionarios, cada uno de estos nos va a ayudar a evaluar diferentes áreas o diferentes capacidades organizacionales de DevOps, ¿no? En esos 4 grupos del modelo de Accelerate, que son estos cuestionarios. Y aquí nos da el título de la capacidad que estamos evaluando. Y nos lanza la pregunta, nos dice, ¿tienes actualmente un estado de meta para tu organización que describa con claridad, digamos, tu visión? Y te da 5 opciones. Ninguna es correcta o incorrecta, son simplemente situaciones diferentes. No tenemos una visión clara de nuestro futuro o de un estado meta, por ejemplo. Estamos trabajando hacia una visión compartida de nuestro estado meta. Tenemos una visión, pero todavía no la hemos compartido o lo planeamos hacer, pero lo planeamos hacer pronto. Tenemos una visión compartida y la reforzamos o buscamos reforzarla con nuestros stakeholders de manera rutinaria, o continuamente involucramos a nuestros stakeholders clave para colaborar en desarrollar nuestra visión compartida, ¿no? Entonces, son 5 preguntas
que obviamente esta refleja un mayor nivel de madurez. Pero nuevamente lo que se busca es no hacer trampa. Nadie nos va a medir, nadie nos va a penalizar. Es algo que hacemos. Este assessment es algo que hacemos en la organización para nosotros tener una mejor imagen, una mejor idea de cómo están nuestras capacidades en DevOps. Entonces, no hay respuestas correctas. Se trata de responder lo más honestamente que se pueda. Entonces, vas contestando cada una de estas preguntas y hay 2 o 3 preguntas por cada una de las capacidades organizacionales. Hay unas que tienen más preguntas, ¿no? Entonces, vas respondiendo cada una de estas preguntas. Estas son 5 preguntas para visión, por ejemplo, y pasas automáticamente a la siguiente capacidad, que es estimulación intelectual. Conforme vamos viendo estas preguntas, nos vamos dando idea de a qué se refiere cada una de estas capacidades y vamos aprendiendo. Conforme vamos haciendo el assessment, vamos entendiendo, bueno, estimulación intelectual tiene que ver con hacer énfasis en la cultura de las personas, valorar a las personas, mostrarles nuestra apreciación a los empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Comunicación inspiracional. Y no perdamos de vista que estamos en esta categoría, liderazgo transformacional. Entonces, todas las prácticas que veamos aquí y las preguntas relacionadas, pues van a hacer referencia a ese liderazgo que DevOps requiere, ¿no? Entonces vas contestando cada una de estas. Igual no voy a contestar todos los cuestionarios porque nos vamos a tardar mucho. Conforme vas avanzando, aquí te va dando tu avance. Este es el cuestionario que más preguntas tiene. No me acuerdo, aquí estas son 31 preguntas. Y nuevamente, parecen pocas preguntas, pero la idea es generar discusión en cada una de ellas, ¿no? Y reunir al grupo de personas relevantes en la organización para que estos cuestionarios se respondan de la manera más acertada posible, para que realmente podamos tener una imagen clara de cómo está nuestra organización. Entonces, si me voy ahorita aquí, voy a ver muy poquitos resultados. Lo que voy a hacer para efectos de este ejercicio, me voy a ir acá a los assessments y voy a abrir un assessment que contesté hace rato, que ya está completo. Aquí está. Le puse el estado de DevOps en mi compañía, es una prueba. Aquí tengo todos los datos, aquí están ya los pain points seleccionados. Los cuestionarios ya están los 4 al 100%. Y entonces, si me voy acá a las gráficas, ya me va a dar resultados más acertados, ¿no? Resultados más reales. Entonces, me da una gráfica para la categoría de capacidades organizacionales de liderazgo transformacional. Entonces aquí puedo ver cuál es mi fortaleza, cuál es mi debilidad más grande. Lo mismo para desarrollo de producto Lean, lo mismo para gestión Lean, lo mismo para entrega continua, que es la que más capacidades tiene, porque pues, tienen que ver con esas capacidades técnicas de DevOps, ¿no? Y después me da también una gráfica para las dimensiones de DevOps, que son el CALM, la cultura, automatización, Lean, medición, compartición, y las dimensiones organizacionales, que son mis 3 activos que soportan, 3 grupos de activos principales que soportan mis capacidades organizacionales. Entonces, aquí ya me empiezo a dar una idea de en dónde estoy bien, en dónde estoy mal, pero no necesariamente con base en estas gráficas puedo determinar qué tiene más urgencia. ¿Por qué? Porque el assessment tiene datos también de cuáles son mis pain points y eso está calculado, hablábamos cuando veíamos ahorita en la presentación las funcionalidades del software, se calculan también cuáles son las metas de mi organización. Entonces, esto es nada más como un vistazo así inicial de los resultados de mis cuestionarios. Pero para entender realmente lo que estos datos significan, creo un reporte. Creo mi reporte, me dice que ya se creó. Y entonces me voy acá arriba a la parte, al menú de reportes. Y aquí están los reportes que he generado de todos mis assessments, ¿no? Los puedo ir borrando, aquí se van guardando. Entonces, descargo el más reciente, que es el que acabamos de generar ahorita. Y se descarga, como les decía, como un archivo de Word. Entonces, ahora sí vamos a ver los resultados. Bien, ¿no? Acá está. Entonces abro mi reporte y ahora sí vamos a echarnos un clavado a ver todo lo que nos puede enseñar este reporte, ¿no?
Esta pues es la portada, me da información de mi compañía que ingreso cuando creo mi cuenta, el sitio web, el teléfono, la fecha de hoy. Y este es el contenido que tiene nuestro reporte. Nos va a decir, información general del assessment, toda la información que pusimos en la primera pantalla con algunas explicaciones. Nos va a mostrar cuáles son los hallazgos, lo que se encontró, digamos, en el assessment. Y la sección 4 nos va a dar lo más interesante, que es el roadmap, con un conjunto de recomendaciones generales según las variables que se hayan obtenido en mi assessment. Entonces aquí vemos una introducción y lo bonito de este reporte es que es un reporte muy instruccional. Es un reporte que si lo leemos a detalle, vamos a poder ir aprendiendo mucho sobre qué es DevOps y prácticamente todo lo que les enseñé ahorita en la primera hora de la presentación de qué es la cultura, la automatización, Lean. Perdón, creo que no están viendo el reporte, ¿verdad? Otra vez. Interrúpanme. Sí, de hecho sí lo estamos viendo, Manuel. ¿Sí se ve? Sobre la misma página de Maturix, sí. No, pero el Word aquí, ¿lo están viendo el Word? No, el Word no. Estamos viendo la página. Perdón, se me olvidó ahí. Es que no sé por qué en los webinars, en los meetings sí se puede compartir la pantalla, pero en los webinars solamente un archivo a la aplicación, vez. Sí, una aplicación a la vez. Sí, una disculpa. Aquí está, va de nuevo. Entonces, este es el reporte que se descarga. Ya lo ven, ¿verdad? Sí, ya, ahora sí. Perfecto. Gracias por avisarme ahí en el chat. Entonces, este es el reporte, ¿no? Aquí está, les digo, el nombre de la compañía, el sitio web, el teléfono, todos los datos que le metimos cuando creamos la cuenta. Y aquí está el contenido, una tabla de contenido. Les digo, la primera parte, que es realmente una página, nos va a dar la información general del assessment. En las siguientes páginas vamos a ver los hallazgos, lo que se encontró a través de este assessment, empezando por los pain points. De ahí nos va a decir el reporte cuáles son las metas organizacionales relevantes de DevOps para nuestra organización. Y con base en esas metas nos va a decir, bueno, si estas son las metas que tiene tu organización con base en los pain points que tú seleccionaste, entonces estas son las capacidades de DevOps que te van a dar un mayor valor. Y después ya nos va a dar las mismas gráficas que vimos en la página web, en la aplicación, donde vamos a ver el estado general de las diferentes áreas de DevOps en nuestra organización. Y lo más interesante pues va a ser el roadmap, donde nos va a decir ahora sí cuál es la urgencia que tienen las diferentes capacidades o de las diferentes áreas de DevOps en nuestra organización y nos va a dar una serie de recomendaciones generales. Es un reporte de 19 páginas, no es muy extenso, pero les decía, lo bonito de este reporte es que es muy, muy instruccional. Todo lo que les enseñé, lo que les expliqué hace rato en la primera hora de la presentación, lo vemos en este reporte. Entonces es un reporte que es digno de estudiarse, de compartirse con otras áreas. Y tomen o no tomen el curso de DevOps con Global Links, el reporte les va a enseñar algo. Claro que el curso es mejor porque se los explicamos, pero este reporte, la información que tiene nos enseña, nos va como dando esa información que vamos construyendo para hacer el mejor sentido de DevOps y poder aprovecharlo de la manera correcta y las capacidades que ya tenemos desarrolladas en la organización, usarlas para sobre eso construir las que nos hacen falta, ¿no? Entonces es muy, muy instruccional este reporte. Les digo, esta es la introducción. Aquí está la información del assessment. Estos son los datos que yo le puse al assessment que hice hoy más temprano. La descripción, las suposiciones, las restricciones, el sponsor. Y aquí nos dice, las siguientes personas, roles o departamentos se identificaron como stakeholders tanto de Dev como de Ops. Les digo, nada más para dejar claro el alcance, cuáles son las áreas en la organización que se tienen que involucrar en este proyecto. Y aquí nos da tips, nos va dando tips sobre los elementos que nos va mostrando, ¿no? Les digo, no me voy a ir tan a detalle, ya casi se nos está acabando el tiempo y quiero llegar a la parte final, pero siéntanse en la libertad de meterse a Maturix IT, creen su cuenta y empiecen a usarlo. Sirve que nos dan retro, nos hacen llegar sus comentarios de qué les parece la herramienta, qué le mejorarían, qué le quitarían, etcétera. Estamos abiertos también a esa retroalimentación.
Y a la sección 3, como les decía, pues nos da los hallazgos, ¿no? Y nos dice, bueno, el assessment se llevó a cabo en 2 partes. La primera parte identificó los pain points más críticos de tu organización y la segunda parte evaluó el grado en el que las capacidades requeridas estratégicas de DevOps se están actualmente desarrollando en la organización. Y aquí nos da los pain points. Y este es simplemente un resumen de cuáles son los pain points que nosotros seleccionamos en la herramienta, ¿no? Entonces, nos dice, bueno, estos son los que tú identificaste como pain points. Igual para que los repasemos, para que los evaluemos si realmente es un pain point. Y en el momento en el que cambie el estado de la organización, podemos volver a ese assessment o hacer un nuevo assessment y cambiar los pain points y obtener un resultado diferente de recomendaciones. ¿Por qué? Porque lo que hoy le duele a mi organización, en 6 meses ya no le va a doler eso, le van a doler otras cosas. Entonces, por eso es importante que este sea un proceso iterativo de mejora continua, donde vayamos haciendo assessments diferentes a lo largo del año, ¿no? Y esta información pues va a ir cambiando. Y nuevamente aquí no estamos calculando nada, no hay ningún algoritmo, simplemente estamos poniendo lo que tú le pusiste a la herramienta, ¿no? ¿Cuáles son tus pain points? Y a partir de aquí, bueno, te explica qué son los pain points. Te dice, estos elementos son una representación subjetiva de los retos reales o las necesidades de tu organización. Solucionar estos pain points no va a ser la meta final que debas lograr, pero atender estos pain points podría ser crítico, puede ser crítico para que logres las metas de negocio o las metas que tu organización de TI o de DevOps soportan, ¿no? Y nos lleva a la siguiente parte donde ya empezamos a calcular los datos de entrada que el usuario proporcionó en la herramienta. Y entonces aquí ya nos va a decir, ahora sí, nos va a decir, mira, con base en los pain points que tú seleccionaste, estas son las metas en las que te tienes que enfocar. Y las metas son metas primarias y metas secundarias. Entonces, con base en lo que tú me dijiste que te duele, en lo que te tienes que enfocar es en mejorar el desempeño de la entrega del software de tu organización, en primer lugar. En segundo lugar, tienes que mejorar la identidad de la gente con la organización, de tus empleados. Se tienen que poner la camiseta. Caray, pues esto según yo no era importante, ¿no? Pues sí es importante. ¿Por qué? Porque estas metas están asociadas a los pain points que tú seleccionaste, ¿no? Tienes que eliminar el burnout o el desgaste, la fatiga, digamos, de los individuos y de los equipos. Oye, no, pero yo quiero una mayor velocidad del cambio, quiero más innovación. La primera me hace sentido, pero estas no. Pues sí, pero ¿qué crees? Que como DevOps es un conjunto de muchas cosas que ya estudiamos, que ya repasamos, si tus empleados, la gente de desarrollo de operaciones no está contenta con su trabajo y tienen mucho desgaste porque se la pasan apagando incendios, apagando fuegos, bomberazos, pues entonces la calidad de tu software va a ser mala. Entonces, esto es importante. Tienes que preocuparte por esto. Entonces ya empieza a ser revelador el reporte y me pone a pensar, ¿no? Y ahorita me va a explicar más cosas. Y las metas que son secundarias, pues es aumentar la satisfacción del trabajo de los individuos y los equipos, reducir el trabajo de los despliegues. A lo mejor pensaste que el desplegar software era algo muy desgastante, pues resulta que es algo secundario solamente. Y tienes que reducir el retrabajo en todos tus equipos y actividades, ¿no? Pero estas son secundarias solamente. Y con base en esas metas, o más bien para lograr esas metas que se agrupan como primarias y secundarias, nos da el reporte una tabla en donde nos pone cuáles son las capacidades organizacionales de DevOps que van a tener un alto impacto para lograr cada una de esas metas. Entonces aquí veo la meta, por ejemplo, mejorar el desempeño de la entrega de software. No era la primera meta. Entonces, esa meta me la pone en esta tabla. Y me dice, bueno, para que puedas lograr esta meta, estas son las capacidades que tienen un alto impacto para que tú puedas lograr esa meta. Te tienes que enfocar en esto, en notificaciones proactivas, aprobaciones de cambios ligeras, le voy a dar zoom, la automatización de las pruebas, un desarrollo basado en ramas, en ramificaciones, mover la seguridad a las etapas tempranas del desarrollo. Y ya, digamos que me lista todas las capacidades de DevOps, pero si me voy más abajo en el reporte voy a empezar a entender qué es cada una de estas capacidades, ¿no?
y me las agrupa por cuáles son las que tienen un alto impacto para lograr esa meta, las que son significativas y las que son solamente útiles. Entonces aquí yo puedo ver y puedo decir, a ver, por ejemplo, la de notificaciones proactivas es crítica o de alto impacto para lograr esta meta, pero es útil, es solamente útil, ni siquiera es significativa, es solamente útil para lograr esta meta. Entonces empiezo como a ponerles un peso, por decirlo así, que no lo tengo que hacer yo, el roadmap lo va a hacer por mí, pero puedo empezarme a dar una idea de cuáles son las áreas que más tengo que desarrollar en mi organización o cuáles son las áreas que son más importantes o las capacidades que son más importantes para lograr esas metas que se calcularon como primarias y secundarias, ¿no? Les digo, no tienes que hacer tú los cálculos manualmente, el roadmap lo va a hacer por ti. Y esto es solamente informativo, es solamente para que sepas cuáles son las capacidades de DevOps estratégicas que te van a ayudar a lograr estas metas que están en la primera columna. Entonces tengo así la tabla completa con todas las metas que salieron en mi reporte. Y entonces aquí me explica y me dice, mira, estas capacidades son parte de un modelo universalmente aceptado de DevOps que las agrupa en estas 4 categorías, ¿no? Entonces viene la imagen que ya veíamos en la presentación. Y entonces ahora sí, nos vamos a los detalles. Y me dice, bueno, con base en las respuestas que tú pusiste en los cuestionarios, se encontraron estos hallazgos. Entonces me dice, mira, de las categorías de DevOps, tu fortaleza más grande es liderazgo transformacional. Donde más cojeas es en el Lean Management, ¿no? Y aún en esta, pues tienes un 70% de cumplimiento. ¿Debería estar al 100%? A lo mejor me hago esa pregunta. No necesariamente. Tendríamos ya que hacer un análisis más con decisión humana para saber en dónde tendría que estar la organización. ¿Por qué? Porque como DevOps está surgiendo apenas y sigue evolucionando constantemente, no hay una métrica que digas, bueno, lo mínimo necesario para que tu iniciativa de DevOps sea exitosa tiene que ser tal porcentaje. No existe algo así, no hay una referencia. Todo depende de las necesidades de la organización, ¿no? Entonces, tampoco con este reporte creen que ya estamos haciendo consultoría de DevOps. No, es solamente una evaluación, darnos una idea de cómo está nuestra organización y las capacidades. Entonces, ahí vamos viendo todos los resultados y después ya me desglosa cada una de estas categorías, ¿no? Bueno, el liderazgo transformacional, en estas capacidades, así es como estás. Esta es la que más cojeas. En Lean Product Development sales así. En Lean Management, que estas son las mismas gráficas que están en la aplicación. Y luego viene la gráfica de Continuous Delivery con todas las capacidades organizacionales de DevOps. Y aquí me empieza a explicar lo que yo ya les expliqué, que es la cultura, que es la automatización, que es Lean, que es la medición, que es como la compartición, etcétera, ¿no? Y me dice, tener un buen entendimiento de la definición de estas dimensiones es importante para poder identificar los aspectos más fuertes en los que te puedes apoyar y los eslabones más débiles para que enfoques tus esfuerzos de mejora en ellos, ¿no? Y entonces aquí ya nos dice las dimensiones de DevOps de Canvas. Bueno, me da la gráfica de cómo salí en cultura, automatización, Lean, medición y compartición. Si se fijan, no hicimos cuestionarios para evaluar la cultura o la automatización o Lean. No. Al hacer estos cuestionarios de las capacidades de DevOps, internamente ya estoy tomando información de las preguntas que son referentes a la cultura o las que son referentes a automatización, o quizás hay una pregunta que cubre 2 aspectos. Hay preguntas que cubren automatización y cubren Lean, por ejemplo, herramientas para optimización de cosas. Bueno, estoy evaluando tanto un aspecto de Lean como uno de automatización. Y entonces esos valores se van cuantificando internamente. Y al final, el reporte lo que me dice, aquí salió muy lineal porque hice el reporte de manera muy aleatoria. En un caso real saldrían un poco más dispares. Pero aquí lo que me dice es, bueno, ya viste cómo estás en tus capacidades de DevOps. En los aspectos teóricos, por decirlo así, de DevOps de Calms, así es como estás. Entonces ya puedo darme una idea
irme dando una idea más completa de dónde estoy parado, ¿no? Bueno, en cultura al parecer no estoy tan mal, pues es lo que mejor tengo. Mira, me sorprendí, pensé que era lo más bajo, ¿no? Aún así hay mucho que hacer en cultura, pero resulta que donde le tengo que echar más ganas es en automatización. Bueno, pues ya me va dando una idea un poquito más amplia, ¿no? Y bueno, se presentan las 3 dimensiones, les digo, va explicando el reporte paso a paso cómo se van integrando cada una de estas dimensiones. Y me dice que así es como están las dimensiones organizacionales, así es como está mi gente, cómo están mis prácticas y cómo están mis herramientas. Entonces, aquí hace sentido, fíjense. La automatización fue lo más bajo con un 57%, 58% en esta gráfica. Y resulta que herramientas y tecnología es donde más bajo estoy también. Entonces ya me di cuenta que mi debilidad es la parte de herramientas y tecnología. No es el roadmap todavía, pero ya me estoy dando una idea de qué es lo que tengo que trabajar más. Y la gente es lo más fuerte. Y la cultura también fue lo más fuerte acá. Entonces quiere decir que esa es mi fortaleza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, sí, seguiré trabajando en la cultura y en mi gente porque es mi fortaleza y ya mi gente está comprometida, ¿no? Entonces, lo que necesito es fortalecer más mis fortalezas para entonces que mis debilidades también puedan crecer, se puedan convertir en fortalezas. Entonces, hay muchas formas de interpretar este reporte, dependería mucho de la situación particular de cada organización, pero vamos viendo cómo nos da esa perspectiva tridimensional. No solamente lineal de, bueno, pues estas son las capacidades de DevOps y así es como estás del 1 al 100 de estas, ¿no? Sino que se complementa con las otras 2 dimensiones, ¿no? La de CALMS y la de People, Processes y Technology. Y ahora sí, con base en todo lo que se calculó en el reporte, nos da nuestro roadmap estratégico y nos explica, ¿no? Nos da una explicación de cómo se tiene que interpretar el roadmap. Y nos dice, mira, de las siguientes capacidades de DevOps, estas son las que tienen la menor urgencia. No quiere decir que no sean importantes o que no haya nada que mejorar. Sin embargo, son capacidades que le dan un valor bajo a tu organización para soportar las metas organizacionales y solucionar los pain points que seleccionaste. ¿Cuáles son esas? Pues control de versiones, equipos empoderados, experimentación de equipos, obtener e implementar retroalimentación del cliente, liderazgo servicial, automatización de pruebas, etc. Entonces, resulta que estas son las menos urgentes. Y después me dice, las que tienen una urgencia media, que quiere decir que ya sea que tienes una oportunidad de mejora considerable o que son que soportan directamente las necesidades actuales de la organización, son estas y por tanto tienen una urgencia media, ¿no? Entonces la visión, reconocimiento personal, etcétera. Y estos variables, estos valores pues son dinámicos. Esto no es texto fijo, esto se toma de los algoritmos de la aplicación y se calcula con base en el input del usuario. Y viene lo más interesante. Ahora, las que tienen una urgencia alta, es decir, son capacidades de DevOps que en la evaluación salieron muy mal, o sea, digamos que fueron las que obtuvieron una calificación baja y que además de obtener una calificación baja, son capacidades que soportan directamente las metas primarias que se calcularon con base en los pain points que yo seleccioné. Y son estas, ¿no? Entonces, aquí ya me da una idea de qué es lo que tengo que priorizar. Bueno, la gestión visual, los tableros Kanban, por ejemplo, tener notificaciones proactivas, mejorar la arquitectura para que no sea una arquitectura monolítica, sino a lo mejor microservicios, trabajar en lotes más pequeños que atiendo con Scrum, mover la seguridad a la izquierda, automatización de despliegues, etc. Estas son las capacidades que, si me enfoco en ellas, voy a mejorar la entrega de valor para mi negocio. Entonces, este roadmap, les digo, a simple vista podría parecer muy sencillo, pero es complejo cómo se calcula esta información y más aún, cómo vamos a usar esta información, ¿no? Necesitamos sentarnos, estudiar este reporte, entender qué hay alrededor de cada una de estas capacidades, cómo se logran estas capacidades, con qué activos
Por eso hice mucho énfasis en el tema del concepto de capacidades organizacionales, porque es la base, digamos, de la toma de decisiones que se va a llevar a cabo a partir de este reporte que obtengamos, ¿no? Bueno, este es el roadmap y aquí me da una serie de recomendaciones generales, ¿no? Estas son recomendaciones muy buenas para cualquier organización que esté haciendo DevOps o que esté planeando adoptar DevOps. Son consejos prácticos. Si toman los cursos, se van a familiarizar con todo esto. Si no, creen su cuenta en Maturix, bajen su reporte y van a ver aquí todo lo que se recomienda, ¿no? Para una iniciativa de DevOps. Entonces, son recomendaciones muy, muy útiles. Y ya la última página, pues es una invitación a que trabajen con Global Links para que nosotros, como consultores, les ayudemos a entender mejor su reporte y a generar un plan de crecimiento, digamos, un plan de mejora que le permita a su organización lograr los objetivos que ustedes tengan con DevOps. Independientemente de qué herramientas estén usando, con qué proveedores estén trabajando ya para DevOps, creo que este es un ejercicio que vale mucho la pena hacer para saber a dónde queremos llegar con DevOps, qué es lo que queremos lograr y qué es lo que tenemos que atender primero, apoyándonos con esos otros proveedores y herramientas que estamos a lo mejor comprando para lograr los objetivos del negocio. Nosotros no les queremos vender ahorita la herramienta, lo que queremos es ayudarlos. Por eso la herramienta ahorita está sin costo, ¿no? Para que la usen y poder ayudarles a las empresas de las personas que asisten a esta clase a lograr las metas que buscan lograr con DevOps, ¿no? Entonces, con mucho gusto, acérquense con su equipo comercial y nos sentamos con ustedes, evaluamos su reporte, les damos un plan de acción, un plan de mejoras, una serie de recomendaciones más allá de lo que da este reporte y sobre todo, pues, es crecer juntos, ¿no? Ayudarlos a entender cuáles son esos elementos que se tienen que atender como parte de una adopción de DevOps y pues crecer junto con ustedes, ayudándolos a lograr estas metas organizacionales, todo en beneficio del negocio, ¿no? Entonces, bueno, este es el reporte, esto es todo lo que contiene. Les digo, estamos buscando aumentar la funcionalidad, agregarle más información todavía al reporte. En el momento que hagamos esto, lo más seguro es que dejemos hasta aquí o incluso limitemos un poco más la funcionalidad de la cuenta gratuita. Entonces aprovechen, mientras esté la funcionalidad abierta, regístrense, usen la herramienta y acérquense a nosotros para que podamos platicar. Déjenme regresar acá. Entonces, así es como podemos llevar a cabo una evaluación de capacidades de DevOps. Preguntas, son bienvenidas. Claro que sí, muchas gracias, Manuel. Tenemos a José Antonio Cortés Amaya. Nos pregunta, ¿qué software desarrollado a partir de DevOps, más bien, qué softwares desarrollados a partir de DevOps existen en el mercado para facilitar a las organizaciones sus necesidades? O sea, ¿qué software ha generado? Desarrollados a partir de DevOps. A partir de existen ya en el mercado para facilitar las necesidades de las organizaciones. No me queda muy clara la pregunta, si puedes por favor hacerla un poquito más específica, pero como la entiendo así en primera instancia es qué productos o qué softwares se han desarrollado con una metodología de DevOps detrás del desarrollo, digamos, para cubrir las necesidades. Así es como la entiendo. Si esa es la pregunta, Amazon, Netflix, las plataformas de Sony, Amazon Prime, por ejemplo, todas estas plataformas, Spotify es un líder, es un modelo a seguir en el mundo de DevOps que muchas empresas quieren imitar el modelo que ellos tienen, pero realmente, Spotify pues es un negocio 100% digital y con requerimientos de sus clientes muy cambiantes, pero quizás esas son las referencias mejores conocidas. Pero hoy en día, si tú estás usando el portal de tu banco, por ejemplo, tiene DevOps atrás. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay funcionalidades nuevas que se tienen que estar generando, ¿no? Salió lo del COD y bueno, pues los equipos de DevOps empezaron a hacer el desarrollo para apurarse y sacar este diferenciador.
las tarjetas de crédito virtuales que ahora te dan los bancos para que no des el número de tu tarjeta, ¿no? Sino generas un número de tarjeta dinámico y con ese compras y ese es un número de una sola vez. Todos esos desarrollos, hay una estructura de DevOps atrás. Y les digo, servicios de consumidor, Netflix, Amazon, Walmart, todos estos sitios masivos, hay un fuerte equipo de DevOps y una fuerte estructura de DevOps detrás. Gracias, Manuel. Nos pregunta Yesenia Becerra también. En promedio, ¿cuánto tiempo puede demorar la fase de descubrimiento de las capacidades de assessment? ¿De las capacidades qué? De las capacidades con el assessment. Va a depender mucho de la complejidad de la organización y del alcance. Si tú quieres evaluar las capacidades de DevOps dentro de tu equipo de desarrollo, pues a lo mejor vas a reunir a unas, 15, 20 personas en diferentes grupos para responder cada uno de los cuestionarios. Y a lo mejor te va a tomar de 2 a 3 horas responder cada cuestionario. Entonces estamos hablando que en 2 días cómodamente puedes tener un assessment. Si lo que quieres es hacer como una evaluación a nivel más grande, o sea, más allá del desarrollo de software, involucrando a otras áreas de la organización, las áreas de infraestructura, de operaciones, bajo la premisa, eso es importante, bajo la premisa de que todas las áreas ya están haciendo DevOps y saben de qué estamos hablando cuando estamos haciendo el assessment, pues se va a generar discusión mucho más enriquecida, digamos, y me va a tomar más tiempo responder cada uno de estos cuestionarios, ¿no? Digo, máximo yo creo que te va a tomar 4 o 6 horas responder cada uno de los cuestionarios. Quizás el más tardado es el de entrega continua, porque lo bonito de Maturix es que lo puedes contestar a la ligera, así con la información que tú como usuario tienes en la cabeza, o puedes generar estos grupos de discusión que les digo, o incluso puedes hacer como una especie de auditoría. Ok, vamos a responder la pregunta número 1 que tiene que ver con visión, con la capacidad de visión dentro del grupo de liderazgo transformacional. Bueno, yo estoy diciendo que es el número 4, pero ¿por qué? A ver, quiero ver evidencia que sustente que realmente estamos en este punto. Entonces puedo poner a mi área de QA a liderar el assessment y que todas las demás áreas tengan que proporcionar evidencia para justificar la respuesta que se esté proporcionando en el cuestionario. Y pues eso nos va a tomar más tiempo, ¿no? Nosotros cuando hacemos los assessments en las empresas, assessments guiados, digamos, con un consultor, nos toma en promedio 2 a 3 horas responder cada uno de los cuestionarios con un grupo más o menos de 8 a 12 personas generando discusión en una sala virtual o en sitio para responder correctamente las preguntas. Pero es cuestión de días, o sea, no te va a tomar 3 meses hacer un assessment, ¿no? Es una semana lo tienes hecho. Ok, Manuel, gracias. Nos pregunta también Eloy de Aro. ¿Qué pasa si la organización no tiene una cultura en DevOps? Si por alguna razón no se contesta correctamente el assessment, ¿podría dar algún descubrimiento incorrecto? Sí, totalmente. Si tú respondes el assessment con puras mentiras, por decirlo así, no intencionalmente, pero con información muy alejada de tu realidad, pues te va a dar una perspectiva muy diferente a lo que realmente es, ¿no? Entonces, por eso es importante que el assessment se haga de manera honesta. Es como cuando vas al médico y el médico te dice, fuma, toma, y cuántos tragos al mes, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué comida comes? Si tú le dices, no, pues yo me cuido, yo hago todo bien, pues tu diagnóstico no va a ser el mejor, ¿no? Pasa lo mismo con el assessment. Muy bien, gracias, Manuel. Nos pregunta también David Ávila. En la versión gratuita de Maturix, ¿te da opción de generar un reporte? Sí, hasta ahorita sí. Les digo, por ejemplo, en la versión gratuita del módulo de IT Service Management, la versión gratuita no genera el reporte, tienes que pagar para generar el reporte. El módulo de DevOps, hasta ahorita sí puedes generar el reporte en la versión gratuita. Por eso les digo, aprovechen a usar la herramienta ahorita que está abierta toda la funcionalidad en la versión gratuita. Ya una vez que empezamos a cobrar, ya pues va a ser un reporte más robusto, más enriquecido,
pero ya no lo vas a poder generar en la versión gratuita, solamente vas a poder llegar hasta ver las gráficas, o sea, puedes responder los cuestionarios y puedes ver las gráficas en la pantalla, pero ya no puedes generar el reporte. Ya, bueno, ya no vas a poder, ahorita sí puedes. Ok, también nos pregunta David, ¿qué otro software aparte de Maturix existe? O si son su competencia más cercana, no sé si se refiere a... Sí, mira, existe uno que empezó a promover el DevOps Institute, se llama DOCA, así DOCA, quiere decir DevOps Capability Assessment. Salió después que Maturix, como poquito después, 2, 3 semanas después, y es de una consultora, bueno, es hecho por una consultora en Australia, si no me equivoco. Igual está solamente en inglés, échenle un ojo. Pero ese assessment, yo lo hice, exploré el software porque me llamó la atención, ¿no? Dije, ya tenemos competencia, salimos al mercado y al mes ya tenemos competencia. Pero ese assessment está muy teórico, o sea, es un assessment muy, y no por hablar mal, o sea, funciona, tiene su utilidad, pero es un assessment muy lineal, muy lineal. Imagínense que es nada más en una escala del 1 al 100, cómo estás en tus capacidades de DevOps. Creo que usan el mismo modelo de Accelerate, pero no te da ese enfoque tridimensional, ni te va llevando de la mano en entender cada uno de los conceptos o de los elementos del assessment, y mucho menos te genera un roadmap recomendado, ¿no? No se diga que te dé o que te calcule, digamos, las metas de tu organización. No hace nada de eso. Es simplemente como una regla que la pones encima de tu organización y mides y dices, bueno, ¿y esas mediciones de qué me sirven? ¿Qué hago con ellas? ¿No? Es el único software que tengo conocimiento que existe en el mercado con este enfoque. Y bueno, hay muchos otros cuestionarios de proveedores de herramientas de DevOps. Hay un assessment de Microsoft, por ejemplo, pero está completamente enfocado a la parte tecnológica que ellos cubren con sus soluciones de DevOps. Tiene mucho que ver con la nube y cosas así, porque obviamente los fabricantes generan cuestionarios que podrían parecer similares a este de Maturix, con la intención de descubrir necesidades en clientes potenciales, ¿no? Bueno, pues si sales mal en tu práctica de la nube, pues te voy a poder vender una solución. Uno de los factores que vale la pena destacar en Maturix es que como nosotros no vendemos herramientas, no les queremos vender a ustedes nada, ¿no? Al hacer el assessment, lo que queremos es ayudarlos a que logren sus metas. Entonces, nuestro assessment no tiene un enfoque orientado hacia un objetivo como venderte una herramienta o ayudarte con automatización o cosas así, no, sino queremos darte esta vista holística de las capacidades organizacionales de tu organización, porque eso es lo que hacemos. Nosotros, como consultoría, Global Links no implementa herramientas, lo hemos hecho y trabajamos con algunos socios que nos ayudan cuando el cliente lo pide, pero nuestro foco son las capacidades organizacionales, porque es lo que le da el valor a las empresas, ¿no? A los negocios. Entonces, bueno, en resumen, esa es la única herramienta que conozco similar a Maturix, pero se queda muy corta, la verdad. Muy bien, Manuel. Pues de momento no hay más preguntas. No sé si tengas algún comentario final. No, pues nada, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias a todos por participar. Veo un buen número de personas conectados. Gracias por aguantar hasta el final. Y bueno, la invitación a los cursos de DevOps está abierta. Adelante, bienvenidos, inscríbanse. Aprovechen. DevOps es, a mí me gusta decirle que DevOps es el nuevo ITIL porque está de moda como estuvo ITIL en 2007, 2011 que salió la versión 3. Entonces, y no por moda, no solamente por moda, sino porque realmente es un movimiento, un marco, por decirlo así, que soluciona muchos de los problemas que tienen hoy en día las organizaciones de TI. Entonces, incluso a nivel profesional, si aprendes DevOps, pues vas a poder posicionarte mejor en un perfil para un puesto, ¿no? Para un trabajo. Entonces, ojalá se puedan inscribir, la verdad vale mucho la pena. Gracias, Manuel, por tu tiempo y conocimientos. Gracias al equipo de Global Links y gracias a todos ustedes por su asistencia y participación. Que tengan una buena noche y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, buenas noches.